Me gustaría que el profesor José Miguel Hernández explicase las características que tiene la medicina medieval, en concreto la medicina árabe, bizantina y judía. Vamos a hablar con el profesor José Miguel Hernández Mansilla sobre la medicina medieval. El profesor Hernández Mansilla es profesor y trabaja en el Instituto de Ética Clínica Francisco Vallés y además en la Fundación Ortega Marañón, donde es responsable de un máster en ética clínica. Profesor Hernández Mansilla, le quería preguntar en primer lugar cuál es la principal característica o qué caracteriza a la medicina del medievo respecto a la medicina de la antigüedad. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por tu amable pregunta y bueno, podríamos señalar 5 características principales que diferencian la medicina medieval frente a la que se produce durante la antigüedad. Yo diría que en primer lugar podríamos señalar que su gran extensión cronológica. La medicina medieval abarca un periodo aproximadamente de 1000 años. Comienza en el siglo V y termina en el siglo XV. Los sucesos que están asociados a estas fechas pues son la invasión del Imperio Romano por parte de los pueblos germánicos durante el 476, hasta la toma de Constantinopla por parte de los turcos en 1453. Una segunda característica pues, también podría ser su gran número de centros en los que se cultiva y se transmite el saber médico, junto a una amplia dispersión geográfica de estos centros. Todos estos centros recorren Oriente y Occidente y van desde Irán hasta España. La medicina que se produce en estos centros está determinada por una lengua y por una religión. En Occidente predomina, por ejemplo, el cristianismo y su lengua vehicular es el latín. En el Imperio bizantino predomina el cristianismo ortodoxo y su lengua vehicular es el griego, mientras que en Oriente predomina el islam y su lengua vehicular pues, es el árabe. Una cuarta característica es el modo de producir y transmitir el conocimiento médico. La fuente principal de conocimiento se encuentra en las obras de Galeno, de Pérgamo, pero también en las obras de los hipocráticos. Estos textos son sintetizados y posteriormente traducidos al árabe y al latín, y con ellos se instruye a los estudiantes de medicina en gremios profesionales y posteriormente en las universidades. Uno de los médicos persas más importantes de la Edad Media, llamado Rasís, decía que era mejor estudiar 100 libros de medicina a estar 1000 años viendo enfermos, pero claro, eso lo afirmó después de pasar toda una vida ejerciendo la medicina, lo que nos podría hacer pensar que no siempre existe una adecuación entre lo que es posible leer en los libros y con lo que realmente hicieron estos médicos en su día a día. Finalmente hay una quinta característica, y es que se trata de una medicina al alcance de las personas sin recursos y que se dispensa en nuevos escenarios como son los hospitales. En estos centros se proporcionan cuidados y tanto a pobres como a enfermos, y además se les acompaña en los últimos momentos de la vida. ¿Y qué característica tiene la medicina bizantina de la Edad Media, la medicina bizantina medieval? Cuando hablamos de medicina bizantina nos referimos a aquella que se produce en una parte del Imperio Romano Oriental. Sus grandes centros culturales se localizan en su capital, Bizancio, y en Alejandría, rica ciudad portuaria fundada por Alejandro Magno. Bizancio y Alejandría son, por lo tanto, las grandes urbes que atesoran toda la cultura helénica desde el siglo V hasta el siglo XV. En esta parte del viejo imperio se utiliza como lengua vehicular el griego, lo que favorece la lectura y el estudio de las obras de Galeno e incluso de las de los hipocráticos. En esta línea destaca, por ejemplo, el Hipómena de Pablo de Gina, como una de las primeras compilaciones médicas del saber medieval. Y en cuanto a la medicina árabe, ¿cuál es la principal característica durante la Edad Media de la medicina árabe? Bueno, la medicina árabe se forja a lo largo de un vasto imperio que recorre Oriente y Occidente, generalmente bajo una sola lengua, que es el árabe clásico.
Sus núcleos principales en Oriente son Guadalsumpur y Bagdad, mientras que en Occidente es Córdoba. La labor principal del médico árabe consiste en traducir del griego al árabe clásico las obras más importantes de la antigüedad. La obra más importante de la medicina árabe es precisamente una gran compilación, pero que está profusamente enriquecida con numerosos comentarios y observaciones. Su autor es Avicena y la obra en cuestión es conocida como el Canon de la Medicina. El Canon de la Medicina pues, está compuesto por 5 volúmenes. El primero está dedicado a la anatomía y a la fisiología, el segundo se exponen los simples y sus propiedades farmacológicas, el tercer y cuarto volumen realiza una exposición detallada de las distintas enfermedades que azotan al cuerpo humano, y el quinto y último volumen pues, está dedicado a describir hasta 760 medicamentos compuestos. La medicina árabe también tiene ilustres representantes en el sur de España. En Córdoba, por ejemplo, destaca Albucasis. Su obra más importante lleva por título El libro de la práctica médica y es una enciclopedia compuesta por 30 volúmenes. La parte dedicada a la cirugía y a la traumatología es la más novedosa. En el libro de la cirugía, por ejemplo, se detalla cómo se debe hacer una ligadura de los vasos sanguíneos y también se describen numerosos procedimientos para tratar las luxaciones. Además, en este libro podemos encontrar pues, las primeras imágenes del mundo medieval sobre el instrumental quirúrgico empleado por aquellos hombres del siglo XII. Respecto a la medicina judía, que sería un poco la tercera pata del banco, ¿qué característica tiene la medicina judía durante la Edad Media? Bueno, los médicos judíos fueron una minoría culta tanto en Oriente como en Occidente y gozaron de una posición privilegiada a la hora de acceder a las fuentes clásicas del conocimiento, fundamentalmente a los escritos de Galeno y a los de la escuela de los hipocráticos. Además compartieron espacios de saber y de práctica médica en el mundo árabe. En el occidente cristiano, los médicos judíos alcanzaron una gran importancia por su sólida formación intelectual, la habilidad mostrada en el ejercicio de la medicina y su rectitud a la hora de seguir las reglas deontológicas. En España destaca durante el siglo XII Maimónides. Este autor nos ha legado un rico conjunto de reglas higiénicas, además de numerosos escritos toxicológicos y preceptos deontológicos. Respecto a la medicina judía, que sería un poco la tercera pata del banco, ¿qué característica tiene la medicina judía durante la Edad Media? Bueno, los médicos judíos fueron una minoría culta tanto en Oriente como en Occidente y gozaron de una posición privilegiada a la hora de acceder a las fuentes clásicas del conocimiento, fundamentalmente a los escritos de Galeno y a los de la escuela de los hipocráticos. Además compartieron espacios de saber y de práctica médica. En el occidente cristiano, los médicos judíos alcanzaron una gran importancia por su sólida formación intelectual, la habilidad mostrada en el ejercicio de la medicina y su rectitud a la hora de seguir las reglas deontológicas. En España destaca durante el siglo XII Maimónides. Este autor nos ha legado un rico conjunto de reglas higiénicas, además de numerosos escritos toxicológicos y preceptos deontológicos. Hay una cuestión que siempre se ha comentado y es que España fue un lugar de intercambio cultural durante la Edad Media. ¿Fue esto así? Y algo parecido también se ha dicho del sur de Italia. ¿Qué opinión tiene al respecto? Bueno, probablemente no existió ningún lugar durante la Edad Media en el que se produjera un verdadero diálogo intercultural tal y como lo conocemos hoy en día. Lo cierto es que cada grupo, ya fuera cristiano, árabe o hebreo, pues vivía de acuerdo con sus preceptos morales, acordes a su comunidad. Y cuando el poder de uno de estos grupos de alguna manera era superado por el de su vecino, lo que sucedía habitualmente es que acababa imponiéndose. En Córdoba, en Toledo y en Salerno,
Lo que sí que es posible admitir es que coexistieron estas tres comunidades religiosas y que gracias a su articulación pues, permitió que se tradujeran numerosos textos desde el griego y el árabe al latín. Y por último, ¿cómo se produce el tránsito desde la medicina medieval al Renacimiento? Bueno, en esto los historiadores de la medicina han pensado durante mucho tiempo que ese tránsito había sido posible o ha sido posible gracias a, bueno, en el año 1453, cuando los turcos toman Constantinopla, pues todos los sabios que por aquel entonces estaban en esa ciudad cogen sus libros y sus manuscritos y marchan a Italia. Ellos son los que de alguna manera hacen viajar todos esos textos hacia el mundo europeo, hacia Italia. Pero esa idea, en el fondo, pues es una idea que los historiadores más actuales consideran que tal vez no sea la más adecuada, sino que ese tránsito de un periodo como la Edad Media a un periodo como el Renacimiento probablemente tenga que ver con otro tipo de cuestiones y se haya producido de una manera más gradual. Posiblemente haya tenido mucho que ver en todo esto pues la introducción y el uso de nuevas costumbres y el auge de una nueva sensibilidad hacia la libertad y hacia la individualidad. Pues muy bien, muchas gracias.